Todo empezó con una fiesta de cumpleaños que parecía cualquier otra. Mesas con comida preparada en casa, una playlist que nadie elegía pero que todos reconocían, y una mujer llamada Lucía que estaba celebrando sus 34 años en el patio trasero de la casa de sus padres en una colonia tranquila de la zona metropolitana. Lucía tenía 2 hijos pequeños, un esposo llamado Daniel que trabajaba en una empresa de refacciones automotrices y una vida que parecía sólida, aunque con las grietas invisibles que todos cargamos sin que nadie las vea. Lo que Lucía no sabía esa noche era que su teléfono, el aparato que descansaba sobre la mesa del comedor junto al pastel, contenía una conversación que iba a destruir todo lo que ella creía tener. La fiesta llevaba 4 horas cuando su prima con el teléfono en la mano y una cara que Lucía no supo interpretar. Era algo más parecido al desconcierto mezclado con la necesidad urgente de mostrar algo que no debería existir. La prima le pasó el teléfono y le dijo que lo mirara, que ella no sabía qué hacer con eso, que mejor ella lo veía. Lucía tomó el teléfono con las manos todavía pegajosas de coney de frosting del pastel que sus hijos habían querido ayudar a decorar esa mañana. Miró la pantalla y vio el nombre de una mujer que no conocía, o que conocía de vista pero nunca había asociado con su vida marital. Los mensajes empezaron a aparecer como una radiografía de algo que ella había sospechado sin querer aceptarlo. Su esposo, Daniel, había estado escribiendo a esa mujer durante toda la noche mientras fingía estar presente en la fiesta de cumpleaños de su propia esposa. Mientras abrazaba a los tíos, mientras cortaba el pastel, mientras posaba para la foto que alguien subió a redes sociales con la etiqueta de una noche perfecta, Daniel tenía el teléfono debajo de la mesa y escribía a otra mujer frases que Lucía jamás había recibido con esa intensidad. Los primeros mensajes eran inocuas, según el punto de vista de alguien que quiere encontrar una explicación inocente. Cosas como que esperaba que la fiesta estuviera buena, que ojalá la comida no se quemara, que su esposa a veces se estresaba demasiado con esas cosas. Pero más abajo la conversación cambiaba de tono. Había un mensaje donde Daniel decía que cuando terminara la fiesta iba a inventar una excusa para ir a verla. Había otro donde ella le respondía que no se apurara, que tenía toda la noche, que total su esposo no iba a aparecer por ahí tampoco porque estaba en un viaje de trabajo, que ambos sabían que era mentira desde el principio. Lucía leyó ese mensaje y sintió que el aire del patio trasero se había vuelto denso, que las risas de sus hijos al otro lado de la cerca se habían convertido en un ruido que venía de muy lejos, como si todo lo que conocía estuviera siendo empujado hacia el fondo de un pozo que acababa de abrirse debajo de sus pies. Rodolfo Vega, inspector con 25 años de experiencia en casos de homicidio, me contar que las fiestas de cumpleaños representan uno de los escenarios más frecuentes para lo que él llama crímenes de contexto emocional. Una celebración aparentemente inofensiva se convierte en el escenario donde toda la tensión acumulada encuentra un punto de ruptura. El alcohol ayuda, la presencia de testigos agrava la situación y la sensación de que todos están mirando lo que uno no quiere que vean transforma una discusión normal en algo que puede terminar en tragedia. No es el lugar, es el momento, y ese momento, cuando llega, no avisa. Daniel estaba dentro de la casa cuando Lucía entró caminando rápido hacia la cocina, donde él se había ido a servir más café, como si ese fuera un momento normal de su vida. La cocina estaba vacía, excepto por la madre de Lucía, que estaba lavando trastes y que miró a su hija pasar con una expresión que después describiría a la policía como la cara de alguien que acaba de ver un fantasma. La madre no sabía lo que había visto en el teléfono de su hija, pero sabía que era algo terrible porque conocía esa mirada. La había visto en su propia vida hace 30 años cuando descubrió una verdad similar y optó por quedarse callada por el bien de una familia que ya estaba rota desde antes de que ella lo supiera. Lucía encontró a Daniel en el pasillo que conectaba la cocina con la sala. Él estaba parado contra la pared con el teléfono en la mano y cuando la vio entrar supo exactamente lo que venía. No por la expresión furiosa de su esposa, que también estaba ahí, sino por la velocidad con la que ella caminaba y por el teléfono que llevaba en la mano izquierda. El mismo teléfono que él había dejado sobre la mesa del comedor, creyendo que nadie lo tocaría. Daniel intentó hablar primero, intentó explicar, intentó minimizar, pero Lucía no estaba en modo de explicación, estaba en modo de confirmación. Le mostró la pantalla y le dijo el nombre de la mujer y le preguntó cuánto tiempo llevaba eso pasando. Daniel no negó, no porque no pudiera, sino porque las palabras que hubiera dicho habrían sido recibidas con una respuesta que él sabía que no podía enfrentar. No ahí, no con la música de la fiesta todavía sonando a
través de las paredes y las voces de sus hijos llamándolo desde el patio para que fuera a ver algo que habían encontrado en el jardín. La discusión duró lo que dura un partido de fútbol según los testigos que después dieron declaraciones a la policía. 3 minutos, maybe 4. Los vecinos que estaban en la mesa del frente escucharon gritos apagados y después algo que sonaba como un golpe. No un impacto entre personas, sino algo contra una superficie dura, una pared o una puerta, o maybe el marco de la entrada de la cocina. Una tía de Lucía que estaba en la sala dijo que escuchó a su sobrina decir algo así como que no podía creer que él le hiciera eso precisamente el día de su cumpleaños. Y después un silencio que duró varios segundos antes de que las cosas volvieran a la normalidad aparente de la fiesta, como si nada hubiera pasado, como si alguien hubiera presionado un botón de reset en la tensión que acababa de escalar. Lo que pasó después es lo que los investigadores reconstruyeron a partir de fragmentos de testimonio, de registros del teléfono de Daniel y del testimonio de una adolescente de 14 años que estaba en la fiesta y que vio algo que decidió no contarle a nadie hasta el día siguiente cuando sus padres le preguntaron por qué estaba tan callada. Daniel salió de la casa por la puerta lateral que daba al callejón trasero. Lucía lo siguió. Los follows que estaban cerca de la entrada de servicio dijeron que escucharon voces pero no palabras claras, más bien tonos, como si estuvieran discutiendo pero en voz baja ahora, como si no quisieran que nadie escuchara lo que estaban diciendo. El tono de Daniel era defensivo, el de Lucía era controlado de una manera que los que lo escucharon dijeron que era peor que si hubiera estado gritando. Una voz de hombre pidiendo perdón, una voz de mujer diciendo algo que nadie pudo descifrar pero que sonaba definitivo. El cuchillo que Lucía usó era de la cocina, lo había agarrado sin pensarlo, con la misma naturalidad con la que se agarra un vaso de agua cuando uno tiene sed. No fue una decisión premeditada porque si hubiera sido premeditada Lucía habría hecho algo diferente, habría esperado, habría planeado, habría buscado otro momento y otro lugar, pero no fue eso. Fue un acto de impulso alimentado por la furia y la humillación y la sensación de que todo lo que ella había construido estaba siendo expuesto como una mentira ante la única audiencia que le importaba, que era ella misma y el hombre que había roto algo que ella creía que era permanente. Los paramédicos que llegaron 30 minutos después encontraron a Daniel tirado en el callejón con 3 heridas de arma blanca, 2 en el área del pecho y una en el costado derecho que había seccionado un vaso deferens, según el informe del forense. Lucía estaba sentada en el bordillo de la acera frente a la casa de sus padres, con las manos sobre el regazo y los ojos abiertos en una expresión que la madre describiría después como la de alguien que acaba de despertar de un sueño y no sabe dónde está. El cuchillo estaba a 3 metros de distancia, caído en el piso de tierra del callejón. No había nadie más en el callejón cuando llegó la policía, porque todos los invitados habían asumido que Daniel había ido a comprar algo o que estaba atendiendo algo del trabajo, porque era normal que la gente dejara la fiesta por razones que nadie cuestionaba en pleno siglo XXI, cuando todos estamos conectados pero nadie sabe realmente dónde están los demás en ningún momento dado. El hijo mayor de Lucía, un niño de 6 años que estaba dormido cuando todo esto pasó, porque se había quedado profundo en el sueño después de correr demasiado en el jardín con los primos, no supo nada hasta la mañana siguiente cuando su abuela lo despertó y le dijo que su mamá había tenido un accidente y que no iba a estar en casa por un tiempo. El niño no entendió lo que eso significaba, pero sabía que era algo grave porque su abuela estaba llorando, y su abuela nunca lloraba. Era la mujer más fuerte que él conocía, y si ella estaba llorando entonces algo verdaderamente terrible había pasado. Los investigadores del caso encontraron en el teléfono de Daniel un patrón de mensajes con la otra mujer que se extendía por 7 meses. 7 meses de conversaciones que incluían planeación de encuentros, comparaciones entre Lucía y ella en términos que ninguna mujer debería tener que leer sobre sí misma, y una familiaridad que sugería que lo que estaba pasando no era una aventura de una sola noche, sino algo con estructura, con costumbre, con el tipo de intimidad que se construye cuando 2 personas han tenido tiempo suficiente para aprenderse los ritmos y los silencios. La otra mujer, cuyo nombre era Fernanda y que trabajaba como recepcionista en una clínica de fisioterapia a 6 kilómetros de la casa de Lucía y Daniel, fue interrogada por la policía 2 días después del asesinato. Fernanda dijo que ella no sabía que Daniel estaba casado, que él nunca le había mencionado una esposa ni hijos, que ella creía que era un hombre soltero porque eso era lo que él le había dicho cada vez que se encontraban. Los investigadores revisaron el teléfono de Fernanda y encontraron los mismos mensajes pero desde su perspectiva, lo que reveló algo que cambió la comprensión del caso. Daniel había estado mintiendo sistemática y consistentemente.
Para Fernanda era un hombre soltero que trabajaba en refacciones y que tenía una vida independiente. Para Lucía era un esposo fiel con un trabajo estable y un patrón de comportamiento que ella había catalogado como confiable durante años. Daniel había construido dos realidades paralelas con la misma habilidad con la que un ingeniero estructura un puente, calculando cargas y tensiones, pero sin nunca considerar que los puentes también colapsan. El juicio de Lucía se llevó a cabo 18 meses después de los hechos. Su abogado argumentó que el crimen había sido cometido en estado de emoción violenta, que existía un contexto de traición conyugal que justificaba la reacción impulsiva de una mujer que descubrió que su vida marital era una construcción de mentiras. El fiscal argumentó que el hecho de que Lucía hubiera tomado el cuchillo de la cocina y hubiera seguido a Daniel hasta el callejón indicaba un grado de premeditación que invalidaba la tesis del delito emocional. El debate técnico sobre si un acto puede ser simultáneamente impulsivo y premeditado depende de factores que los juristas discuten desde hace siglos y que en este caso concreto se resolvieron con un veredicto de culpabilidad por asesinato en segundo grado. Lucía recibió una sentencia de 15 años. Durante la lectura de la sentencia lloró de una manera que los presentes describieron como silenciosa y constante, sin los sollozos dramáticos que se ven en las películas, sino con una especie de resigned acceptance, que era más perturbadora que cualquier grito. Su madre estaba en la audiencia y no lloró porque había dejado de llorar 30 años atrás, cuando ella también descubrió una traición y decidió que la única forma de sobrevivir era endurecer algo dentro de sí misma que nunca más se suavizaría. Fernanda se mudó de la ciudad 3 meses después del juicio. Los vecinos dijeron que alguien la había identificado como la otra mujer y que había recibido llamadas anónimas y amenazas que nunca fueron investigadas, porque las amenazas en esa ciudad se habían vuelto parte del paisaje normal de la vida cotidiana. Fernanda trabajaba todavía en la clínica de fisioterapia, según las últimas referencias que encontré, pero había cambiado su número de teléfono y su dirección, y su presencia en redes sociales se había vuelto tan mínima que parecía diseñada para no ser encontrada. Hay algo en este caso que no aparece en los titulares y que no forma parte de los argumentos legales, pero que yo considero el elemento más significativo de toda la historia: la fiesta de cumpleaños. Si Lucía no hubiera estado cumpliendo años ese día, si no hubiera habido una reunión familiar que justificara la presencia de tantas personas en la misma casa, si no hubiera existido el contexto de celebración y normalidad donde todos estaban juntos y al mismo tiempo separados, quizás Daniel habría encontrado otra forma de manejar la situación cuando Lucía confrontó la evidencia en el teléfono. Quizás la discusión habría terminado en un silencio, en un separation temporal, en una conversación que hubiera revelado verdades sin borr. Pero la fiesta creó un escenario donde la humillación se multiplicó exponencialmente, porque no era solo entre dos personas, estaba respaldada por toda la arquitectura social de una reunión familiar. Lucía no solo había sido traicionada el día que ella había elegido para celebrar su existencia, y eso cambió todo. Mi nombre es Rodrigo Vega, y si este caso te ha hecho pensar en algo que conoces, o que has vivido, o que te preocupa, no te quedes con eso guardado. Deja tu comentario aquí abajo, porque los casos como este merecen ser discutidos, analizados, y usados para entender cómo funcionamos como sociedad cuando las cosas se rompen. Suscríbete para más contenido donde desentraño las historias reales que los medios no cuentan completas. Ahora voy a contar algo que aprendí en 25 años de investigar crímenes que involucran relaciones de pareja. Cuando una persona descubre una traición, hay un periodo de tiempo que nosotros llamamos la ventana de vulnerabilidad emocional máxima, y ese periodo puede durar desde segundos hasta varios minutos, dependiendo de la personalidad del individuo, del contexto inmediato y de la presencia o ausencia de objetos que pueden convertirse en armas. En el caso de Lucía, esa ventana duró exactamente el tiempo que ella tardó en caminar desde donde estaba parada en el pasillo hasta el cajón donde sabía que su madre guardaba los cuchillos de cocina. Ese trayecto tomó probablemente menos de 10 segundos. Si alguien le hubiera hablado en esos 10 segundos, si uno de los niños la hubiera llamado, si el teléfono hubiera sonado con algo que la obligara a cambiar el foco de su atención, quizás el resultado habría sido diferente. Pero nadie la llamó. Los niños estaban en el jardín con los primos, el teléfono estaba en la mano de ella, y el cajón estaba abierto. La mayoría de los crímenes que involucran traición conyugal no son planeados. Son el resultado de una confluencia de factores que se alinean durante un momento específico. El alcohol está presente en un alto
alto porcentaje de estos casos porque reduce la capacidad de evaluación de consecuencias. La presencia de testigos agrava el conflicto porque la persona humillada siente que necesita actuar inmediatamente para no parecer débil ante los demás. Y los objetos cercanos, en este caso el cuchillo de cocina, proporcionan el medio para una acción que de otra forma habría quedado en el territorio de las palabras y los gritos y las acusaciones que tal vez, solo tal vez, habrían terminado en una separación en lugar de una tragedia. La justicia evaluó el caso de Lucía y decidió que hubo culpabilidad. Yo no soy quien para discutir ese veredicto porque no estuve en la sala del tribunal y no vi la evidencia de la misma manera en que la vieron los jurados. Pero puedo decirte esto. La decisión que Lucía tomó en ese callejón no fue la decisión que ella hubiera tomado un año antes, ni la que hubiera tomado un año después. Fue la decisión de una mujer que estaba en el centro exacto de su propia tormenta emocional, sin visibilidad, sin calma, sin la capacidad de ver más allá del siguiente segundo. Eso no la absuelve, pero la contextualiza. Y la contextualización no es lo mismo que la justificación, pero es lo más cercano a la comprensión que podemos alcanzar cuando intentamos entender por qué una persona le quita la vida a otra persona en un callejón trasero después de una fiesta de cumpleaños.